en la que, ok, estamos definiendo varias cosas, cómo va a funcionar esta lectura de la Torah, en el que ya estamos entendiendo otras cosas que están pasando, eh, como, como este sentido de ir a la tierra que me va a mostrar el Eterno. Y salir de mi tierra, de mis deseos. Y es el tema principal de muchos libros, ¿no? El deseo de recibir para mí mismo y el cambio que está proponiendo el Eterno, que es un cambio, va a ir enseñando diferentes niveles, ¿no? Ir cambiando el deseo de recibir para mí mismo, lo va a ir cambiando para el deseo de recibir para dar, ¿no? Y finalmente ya voy a tener deseo de dar y deseo de compartir, que finalmente pues es donde se notan los atributos del Eterno, o como finalmente pues quedaría esta enseñanza o este camino del Eterno, ¿no? En que podamos entender perfectamente esto que nos quiere enseñar el Eterno. Hay que entender que todo esto de lo que estamos hablando no es un cambio fácil, ¿no? De por sí lo va a hacer en varios niveles, ¿no? Primero lo está llevando a la tierra de Canaán, que le está llamando tierra de Canaán, no le está llamando la tierra de Israel. Por decirlo así, pues la tierra de Canaán es la tierra de Israel, pero sin corregir. Entonces, el mismo Abraham, que está representando esta alma perfecta, obediente, que sigue a Dios, pues va a tener que ir aprendiendo o subiendo estos niveles, ¿no? Y ese es, así como les decía, el tema de otros libros, ¿no? En el que, pues la realidad es que nosotros no somos sádic, no somos perfectos, ¿verdad? No somos rectos, y pues tenemos que con mayor razón ir aprendiendo los niveles, ir aprendiendo a deshacernos de este deseo de recibir para mí mismo, ¿verdad? Y pues la verdad es que todos estamos sufriendo de alguna forma esta hambruna, ¿verdad? No puedo satisfacer mi deseo de recibir, ¿no? El cambiarlo por el deseo de dar, pues no me alimenta igual, no me sabe igual, no me da de comer igual, y pues por eso estoy en la hambruna. Pero pues habría que cambiar nuestra forma de ser para cambiar eso. Y pues es el entendimiento y el comprender qué estamos haciendo, y el cambiar mucho de quienes somos. Y todo eso se hace en este mundo, en el mundo del hacer, en el mundo físico. Entonces es un proceso en el que lleva nuestra alma, ¿no? Para ir a cambiar, a que se aprenda, a que se transforme, a que se perfeccione en este mundo, en el mundo físico. Y eso es lo que tenemos que aprender o entender. Y hay que entender muy bien cómo funciona la Torah, esta instrucción que nos está dando. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Torah, no? Instrucción. Y justamente por eso son los mandamientos, lo que tenemos que estar haciendo en este mundo.
y este sentido de que pues hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos. Lo que tendríamos que estar haciendo y los mandamientos negativos son lo que no tendríamos que estar haciendo, lo que nos tenemos que restringir, ¿verdad? Y pues finalmente estamos viviendo en una sociedad, ¿no? En contacto con los demás, en tener cerca gente, ¿verdad? El que haya el prójimo y que podamos aplicar este camino o esta enseñanza, esta elevación que finalmente lleva a la mar, ¿verdad? Pues lo podamos aplicar en este mundo. Y obviamente pues necesito ir pasando esto que estoy aprendiendo a las otras generaciones o a los otros niveles de perfección que voy a tener en un futuro, ¿no? Y pues necesito entender perfectamente qué voy a hacer, qué voy a recibir finalmente, porque pues se trata de adquirir un nuevo camino en el que finalmente voy a tener un nuevo entendimiento, una nueva comprensión de lo que es este mundo, y pues entonces voy a encontrar este gozo o este placer de hacer el camino del Eterno, ¿no? De hacer lo que dice el Eterno. Y pues no nos tenemos que olvidar que hemos aprendido, ¿no? Y ese es el otro tema que está en esta porción, ¿no? El tema de los pactos. Que pues tendría que estar muy pendiente en que fui aprendiendo, ¿no? Conste que en las porciones pasadas podría haber una especie de pactos, pero pues estamos hablando de trabajar del lado malo o del lado negativo. Y aquí pues está Abraham, esta alma que está en el lado obediente, ¿no? Haciendo caso a todo lo que dice el Eterno, y pues también están haciendo pactos porque pues están trabajando de ese lado, pero están entendiendo, ¿no? Llevando un entendimiento, una sensación, ¿verdad? Pues el deseo lo están transformando, ¿no? En algo que además controlo, ¿no? No que el deseo me controle a mí y sea un deseo incorrecto además. Entonces, esto todo el proceso que se está llevando a cabo aquí. Obviamente los invitaría a que hagan preguntas, ¿no? Porque pues estoy de alguna forma definiendo esta nueva visión, ¿no? O definiendo la forma en que lo está poniendo la Torah, y la forma de lidiar con estos deseos, ¿no? Conste que habla de estos factores de aprender y de perfeccionarme, y que puede llevar varias generaciones para perfeccionarme. Y por eso pues la historia no solo se va a ir a Abraham, sino también se va a ir hacia su familia, ¿verdad? Hacia sus hijos, o esta perfección que se necesita, ¿no? Esta corrección que se necesita, porque pues
ni somos un alma como las de la generación de Noé, que eran un alma con un corazón que se iba totalmente al mal, ni somos Abraham con un corazón totalmente obediente y haciendo caso y haciendo todo lo que dice el Eterno, ¿no? Sino pues tenemos que evaluar que pues estamos como a la mitad, ¿no? Y pues que no hacemos todo malo, pero pues tampoco hacemos todo bueno. Y ese es parte de nuestro problema y parte del aprendizaje, ¿no? Por ahí, digamos, había una duda, una aclaración, ¿no? Con respecto a este sentido de pues querer cambiar la vida o la experiencia que debo de vivir. Que obviamente el Eterno nos la está poniendo así, ¿no? Ya de por sí, muchas veces estamos pensando, ok, yo entiendo que pues todo lo que estamos haciendo es para conectarme más con el Eterno, para subir más y hacerme más espiritual, ¿no? Pero pues lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacerlo en este mundo, en el mundo físico, en el mundo del hacer las cosas físicas. Que obviamente no se trata de aprender toda la experiencia, no se trata así como muchas veces lo ponen, pues de ser muy espiritual, ¿no? Me voy a ir ahí a encerrarme ahí a algún convento en el monte Himalaya, ¿no? Ahí por allá arriba donde nadie me moleste y allá arriba me voy a ser muy espiritual. Cuando estás en este mundo y está diseñado este mundo para que aprendas de las experiencias de este mundo y tengas los problemas pues la realidad son las experiencias del hacer las cosas y hacerlas bien y restringirme de las cosas que no hay que hacer, por supuesto. Que obviamente si en primera instancia uno pensara, ok, ¿qué es más importante? ¿Pensar en hacer todo espiritual o hacer las cosas físicas, a trabajar en este mundo? Que obviamente estamos en este mundo para trabajar y hacer las cosas. Porque si se tratara de hacer todo espiritual, todo arriba, no mover un dedo aquí, nada físico, sino todo espiritual, pues es muy sencillo, ¿verdad? Si se tratara de eso, el mundo no hubiera creado el mundo físico, hubiera dejado todo espiritual porque todo se trataba de lo espiritual. Pero pues, ¿qué creen? Hizo la creación y creó el mundo físico para que trabajemos aquí. Entonces no se trata de hacerlo todo espiritual, se trata de hacerlo físico. Por eso hizo toda la creación y todo lo que habló la primera porción, ¿verdad? La porción de Bereshit, de crear, de no quedarme en el mundo espiritual, ¿no? Sino crear un mundo físico donde el alma pueda venir al mundo físico y vivir aquí, ¿no? Y se combina el alma con el cuerpo y tenemos un vehículo cómo operar en el mundo físico y aprender las experiencias en este mundo físico. Y la Torah está escrita en ese sentido, en las instrucciones para trabajar en este mundo físico. Entonces, obviamente, pues si empezamos con esa idea, no se trataba de hacerlo todo espiritual, porque si no hubiera hecho la creación, lo dejaba todo espiritual.
hizo la creación física. Y entonces se trata de combinar las dos cosas y trabajar las cosas aquí. Y eso es lo primero que tendríamos que pensar, ¿no? Porque pues es la forma de hacer las cosas, ¿no? El otro sentido de lo que tengo que hacer, pues ahí está en la instrucción, ahí está, por decirlo así, los mandamientos y los estatutos y toda la forma en que se determinaron las cosas, cómo se deben de hacer. Y pues ahí está puesta el camino, la instrucción que hay que seguir, que nosotros tendríamos que seguir en ese sentido. Y entonces está este sentido de caminar en ese modo, en la voluntad del Eterno, y aprender de ese modo de la voluntad del Eterno. Y es como yo voy aprendiendo, hacia dónde tengo que ir, mi deseo, mi intención, lo tengo que llevar de esa misma forma que la voluntad del Eterno. Y pues es como lo voy aprendiendo, ¿no? Y cada que voy cambiando de nivel o voy avanzando, ¿no? Yo o mis generaciones, ¿no? Cada perfección que voy teniendo, ¿no? Como voy avanzando, pues van apareciendo estos pactos que hay muchos en la Torah, ¿no? Que están hechos para diferentes niveles o para diferentes aprendizajes y para que aprendamos. Sé que se trata de recordar lo que aprendimos, ¿no? Si aquí están haciendo un pacto de entre las partes, ¿no? Es porque están hablando de que va a ser en varias generaciones y va a ser, por decirlo así, pues la forma de trabajar para llegar a esta tierra que Dios me quiere mostrar, esta nueva voluntad, esta nueva intención, esta forma de ser, ¿no? De pensar, de sentir, de hacer las cosas, que esté de acuerdo con la voluntad del Eterno. Y pues ese es el sentido en el que voy trabajando, ¿no? Y el pacto me va recordando, ¿no? En el momento que diga, ok, ¿para qué estaba yo haciendo estas cosas? Porque había pues esta promesa de enseñarme esta voluntad, este sentido de conectarme con el Eterno, de acercarme más al Eterno, y entonces pues para eso sirve el pacto, me está recordando, ¿no? Es como voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿no? Un ejemplo más terrestre, ¿verdad? Más de esta tierra. Por decirlo así, un hombre ve a una muchacha, la conoce, ve que es buena muchacha, se enamora de ella y decide hacer un pacto, decide casarse con la muchacha, y ese es un pacto. De hecho, el matrimonio pues es un pacto matrimonial, ¿no? Y ok, ahí pues vio que pues era buena muchacha, que podía educar a sus hijos correctamente, que hacía lo bueno, que era buena pareja para él, que le iba a ayudar a crecer también, porque pues hay que entender que a uno también le falta crecer, y entonces pues me ayuda, o puedo conseguirme una ayudante adecuada, ¿verdad? Y haces un pacto matrimonial y te casas. Pasaste a otro nivel, ¿no? Pasaste a otro nivel
y entendiste esto, hiciste un pacto. El pacto está sirviendo igual que los pactos de la Torah, ¿no? Si pasaron los años y ya en algunos años dices, pues, ¿qué hago con esta muchacha? ¿Por qué? Y bueno, ya no está tan muchacha y ya pasaron los años y ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy casado, verdad? Pues entonces tendría que recordar el pacto, el por qué me casé, ¿no? Porque vi que era buena muchacha, porque vi que eso era lo que me convenía, me enamoré, etcétera. Me está recordando el por qué estoy con ella. Y entonces me está recordando por qué tengo que seguir adelante. Y para eso siguen los pactos, para que me está recordando por qué estoy haciendo las cosas, que finalmente el último pacto que se hizo aquí pues es para que recordara a Abraham que sí va a tener descendencia, ¿no? Y finalmente que su descendencia va a recibir esta instrucción que está dando de ir por el camino correcto de esta nueva voluntad. Y que pues y además obviamente le está poniendo ejemplos de que su descendencia no va a ser poquita, va a ser mucha, va a tener muchísima descendencia, ¿no? Como granos de arena en una playa o como las estrellas del cielo, ¿no? Que son incontables. Así va a ser su descendencia. Y se lo está diciendo. Obviamente los pactos pues están recordando por qué estamos avanzando o por qué nivel estamos avanzando, ¿no? Y esos es los diferentes pactos que se van haciendo en los diferentes niveles de entendimiento, de comprensión que está llegando a la humanidad. Y así estamos, porque a veces no nos acordamos de los pactos que hemos hecho, de los niveles que hemos avanzado o de lo que vamos haciendo. Y ese es este recuerdo, ¿no? Conste que ya que acaba esta porción en la que ya hubo estos pactos y además se le anuncia a Abraham que ya va a tener descendencia, que va a tener un hijo, ¿no? Es porque pues ya llegó a cierto nivel que así se van a dar las cosas. Obviamente, pues si nos vamos al principio, ¿no? Ok, había hambruna, estás batallando con tu deseo de recibir para ti mismo, no lo quieres dejar, ¿no? Lo anhelas, lo deseas, ¿no? No te satisface, no te alimenta, el no tener el deseo de recibir, ¿verdad? Lo quieres, el deseo de recibir para ti mismo, por supuesto. Y pues ese es el problema, ¿no? Y el otro problema que hay o que se presenta, ¿no? Es que pues inicialmente Sarai era pues infértil o no podía tener hijos, por decirlo así. No, simplemente no podía tener hijos. Quiere decir que no estaba preparada o no estaba al nivel para tener descendencia, ¿no? Y entonces ya cuando están listos para el siguiente nivel, pues simplemente ya pueden tener descendencia. Y eso es lo que está poniendo, ¿no? Obviamente en las historias muchas parejas resulta que no pueden tener hijos inicialmente. Necesitan llegar a cierto nivel, un nivel de madurez, un nivel de entendimiento, un nivel de comprensión, ¿verdad? Un nivel en que yo sepa qué está pasando alrededor, que yo tenga conciencia de qué estoy yo haciendo aquí. Y entonces, bueno,
sé, en los diferentes ejemplos pueden pasar 20 años, pueden pasar algunos otros sucesos, ¿no? O que con diferentes parejas, si tiene hijos con unos y con otros no. Quiere decir que son niveles de conocimiento, de entendimiento, de comprensión, de cómo estamos conscientes de lo que estamos haciendo y hasta dónde tenemos que llegar. Y eso es realmente lo que tengo que trabajar. Y eso es lo que se está viendo en esta porción, ¿no? Y pues nos cuesta mucho trabajo separarnos del deseo de recibir para nosotros mismos. Y el otro tema sería que nos cuesta trabajo hacer lo correcto, obedecer la instrucción del Eterno, ¿no? Que pues más que obedecer sería seguir lo que nos está diciendo el Eterno que nos conviene. Seguir la instrucción, ¿no? Ok, hay los mandamientos positivos que obviamente están diseñados para hacer en este mundo, para hacerlos, porque la única forma de hacer un mandamiento positivo es hacerlo físicamente. Entonces, los mandamientos positivos son en ese sentido, ¿no? Un cambio físico, un cambio que se note en este mundo. Podría ser un cambio de pensamiento o podría ser un cambio de emoción, ¿no? Pero es algo que físicamente se nota en este mundo. La restricción o los mandamientos negativos son un poco más espirituales si los queremos ver, porque no necesariamente es una acción o no se nota físicamente porque me estoy restringiendo. Y pues esa sería parte de su característica, ¿no? Pero finalmente es una acción, es algo que no estamos haciendo, ¿no? O sea, la acción de hacer es no hacerla. Finalmente se hace en este mundo, ¿no? Hay veces que en diferentes opiniones se ve, se dice que pues los mandamientos negativos son más espirituales, ¿no? Son de otro tipo, ¿no? Para hacer un mandamiento positivo necesito hacer una actividad física. Y cuando la hago, pues es físico y por decirlo así, todo el mundo nota que hice el asunto, ¿no? Si no, se nota que no lo hago o que sí lo hago, ¿no? Y todo el mundo lo va a notar. Es algo físico. En cambio, los mandamientos negativos, ¿no? Se dice que son más espirituales, son en cierto sentido algunos opinan que puede ser más humilde, ¿verdad? No se va a notar que no hice algo, que me restringí, ¿verdad? ¿No? No vas y le dices a alguien, oye, yo quería decirte algo y decirte varias cosas, ¿no? Que habías hecho mal y que no me gustaron, pero me restringí y decidí no decirte nada, no hacerlo. Y entonces obviamente si ya fuiste y dijiste tal cosa, pues no suena muy humilde, ¿verdad? No suena muy espiritual. y estás haciendo otra acción para decir lo que no hiciste. Y entonces pues ya se está complicando, ¿no? Cuando normalmente lo que no hiciste, pues normalmente se queda entre tú y el Eterno, ¿no? El Eterno sí se da cuenta de lo que no hiciste.
Y ese es el mayor asunto de las restricciones o de los mandamientos negativos, ¿no? El Eterno sí se da cuenta de lo que no hiciste. Y, y, y obviamente se nota cuando algo lo haces mal. O sea, si haces lo contrario, que lo hiciste mal, pues también se nota que lo hiciste mal. Y la evidencia de que no hiciste el mandamiento, ¿no? Lo hiciste mal. Entonces, obviamente son las dificultades de hacer los mandamientos positivos y negativos, ¿no? Que pues el mandamiento positivo hay que hacerlo, ¿no? Y mañana pues también hay que hacerlo. Es el mandamiento positivo, hay que estarlo haciendo todos los días. Pero pues el mandamiento negativo también hay que estarlo haciendo todos los días. Hoy me restringí, mañana me restringí y todo el año me voy a restringir. No voy a hacer lo que no debo de hacer, ¿no? Es una actividad de no hacer lo que no debo de hacer. Y pues también cuesta trabajo, ¿no? Y hay que hacerla diariamente, igualmente. Me voy a estar restringiendo todos los días, toda la semana, todo el mes, todo el año, ¿verdad? De no hacer lo malo. Y pues es parte del trabajo que cuesta, ¿no? Hacer los dos tipos de mandamiento. Y es lo que tenemos que estar trabajando y fijándonos qué hacemos y dándonos cuenta de por qué no lo hacemos correctamente, qué es lo que me está impidiendo hacerlo correctamente. Más que pensarlo en términos que tiene otros problemas, pensarlo en términos de si soy muy obediente o no, o si estoy pecando o no, o si lo estoy haciendo correctamente o no, porque lo estoy trayendo a términos de mí mismo, a si yo lo hice o no lo hice, si soy bueno o soy malo, lo estoy trayendo a términos de mí mismo, que es términos del ego, y no debería de ser eso, ¿no? Lo estás haciendo las cosas porque quieres conectarte con el Eterno, quieres unirte más con el Eterno, quieres crear una relación con el Eterno, por eso estás haciendo las cosas, no por ti, no estás trayendo el ego o tú mismo al asunto, las estás haciendo por el Eterno, o para el Eterno si quisieras verlo así, ¿no? Y es realmente pues la forma en que se trabaja, ¿no? El amor, por decirlo así, que lo estás haciendo por la otra persona, no por ti. No se trata de si tú pecaste o no pecaste, o si eres bueno o no eres bueno, o si vas a ir al cielo o no. No estás pensando en ti mismo. Se trata de que todo lo estamos haciendo porque quiero conectarme con el Eterno, quiero tener una relación con el Eterno. Y eso sería, ok, en el momento que yo cambie ese pensamiento, pues voy a encontrar mucho más facilidad para hacer bien los mandamientos y no estarme confundiendo en términos de mí mismo, cuando realmente pues es en términos de la relación con el Eterno y de estar bien con el Eterno y servir al Eterno, ¿no? Y ese es lo que me está enseñando esta porción, y es lo que tengo que estar pendiente de esta porción. Estas enseñanzas o esta conexión con el Eterno, y no olvidarme del sentido en que lo estoy haciendo, ¿no?
porque muchas veces uno se preocupa por los mandamientos de hacerlos bien o mal, pero en términos de mí mismo, no en términos de la conexión que estoy haciendo con el Eterno. Y esa es parte de lo que tenemos que cambiar y de cómo tenemos que pensar las cosas, ¿no? En términos de qué quiero finalmente, que es estos términos del libro que les contaba Tania, ¿no? Que lo escribe el fundador de los hasídicos, ¿no? El Alter Rebbe, el rab más antiguo, ¿no? Lo escribe en el sentido de que estamos trabajando no por nosotros mismos, sino por la conexión con el Eterno. Y ese es que de hecho pues es la misma raíz de la palabra mitzvah, de la palabra mandamiento, ¿verdad? Crear una conexión. Y eso es por la dificultad o el sentido de qué estoy haciendo en la vida y cómo puedo mejorar este sentido en el que voy, ¿no? Ok, si ya tomé una decisión del sentido en que tengo que ir, ¿no? Porque pues en este mundo puedes tomar la decisión de ir en sentido contrario del Eterno. Es una decisión que tomas, hay libre albedrío, ¿no? Y pues en ese sentido, ¿no? Pues si tú quieres ir de ese lado, del lado contrario del Eterno, ¿no? Y sucede que tienes muchos puntos buenos, ¿no? Estás al 60% bueno y 40% malo, ¿no? Pues tendrías que trabajar también duro del otro lado para poder pasarte del lado malo, ¿no? Porque pues todo lo que se hace en este mundo requiere trabajo. Esa es la verdad. Si quiero hacer algo o lograr algo, tengo que trabajarlo en este mundo. No se hace solo. Podría decirse que no existen los milagros, no se va a hacer solo, ¿no? No por eso no nos ayuda el Eterno, ¿no? El Eterno nos ayuda mucho, pero pues todo lo que pase o todo lo que yo trabaje en este mundo tiene una consecuencia, ¿no? Y normalmente lo que pasa es consecuencia de lo que hice. Y eso hay que estar muy pendiente, ¿no? Y finalmente, pues si yo lo que hago se ajusta a algo que ya está escrito en la Torah, que si hago tal cosa voy a obtener cierta bendición, pues voy a obtener la bendición porque lo trabajé, no porque sucedió un milagro. Lo trabajé y lo voy a recibir porque así está puesto. Que pues si hago ciertas cosas voy a tener bendición. Y claro, pues también está puesto que si hago ciertas cosas malas, pues voy a obtener un efecto negativo, ¿verdad? Voy a tener un problema, voy a tener algo que a lo mejor no me gustaría, ¿no? Ok, es decisión de cada uno y pues ahí está lo que deberíamos de estar haciendo o no. Y obviamente se trata de aprender si es que tomé malas decisiones o es que cambié mi forma de ser, cambié mi pensamiento, mi corazón, la forma emocional, y entonces puedo corregir, puedo arrepentirme, puedo
regresar al camino del Eterno, y eso es importante, ¿no? Que no importa que cometa errores o lo haga mal las cosas, puedo corregir, puedo perfeccionarme, ¿verdad? Puedo hacer las cosas bien y con eso evito pues las consecuencias malas y podría pensar en recibir las consecuencias buenas. Y eso lo puedo hacer. La Torah en muchos lados invita a cambiarse al camino del Eterno, a regresar al Eterno, a arrepentirse, a estar bien con el Eterno y conectarse con el Eterno cada vez más. No importando los errores que cometa, porque pues los errores que cometí, finalmente si ya estoy mostrando que hubo arrepentimiento, que estoy mostrando que aprendí algo, y eso es importante, ¿no? Si ya estoy mostrando que aprendí algo y cambié mi forma de ser. Si estoy haciendo mal las cosas, estoy haciendo las cosas en contra de lo que dice la Torah, pues obviamente quiere decir que no he aprendido, no he entendido, sigo insistiendo a hacer las cosas como yo quiero, o como me gustaría, o como deseo, o como creo que me causan placer, ¿verdad? Pero pues estoy insistiendo en hacer mal las cosas, pues es una decisión. Tú decides hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr. Pero pues obviamente hay un camino que seguir, hay una instrucción que seguir y hay la forma para llegar al Eterno. Y pues haciendo mal las cosas, haciendo las cosas incorrectas, no voy a llegar al Eterno, me voy a ir a otro lado. Y ese es el problema. Que muchas veces yo quisiera hacer otras cosas para llegar al resultado bueno, ¿verdad? Cuando solo hay un camino que está señalado en el cual se debe uno seguir para llegar al lado bueno. Entonces, pues eso es lo que tenemos que aprender. Parte de las cosas que está aprendiendo Abraham. Como dije al principio, aunque está representando un alma obediente que hace las cosas que dice el Eterno, pues la vida, la experiencia en este mundo, pues le está poniendo los aprendizajes que necesita, ¿no? Cuando uno nace en este mundo, naces en una familia y esa familia fue escogida justamente para las experiencias que tienes que aprender. Entonces ya desde antes, ¿no? Cuando tu alma entró al cuerpo y ya se escogió cómo vas a vivir las experiencias de esta vida, entonces se escogió una familia con los ingredientes correctos que necesitas aprender, ¿no? Naciste en cierta época porque son los ingredientes correctos para aprender, ¿no? Naciste en invierno y te gusta el frío, o no sé, tienes diferentes características. ¿Por qué naciste en invierno? O naciste en verano y entonces pues ya no te va a gustar el frío, te gusta el calor, y naciste con las características para obtener el aprendizaje que necesitas naciendo en esa época, y otros nacen en otra época porque es la experiencia que necesitan aprender, y así es la familia que nos toca, y así es la comunidad que nos toca alrededor, el mundo que nos toca vivir. Es justamente una experiencia hecha para lo que necesitamos aprender. Así lo hace el Eterno,
Y cuando nacemos aquí, pues tenemos la experiencia correcta para aprender lo que tenemos que aprender. Ya solo nos falta a nosotros de decidir aprender o decidir no hacerlo. Y pues obviamente en la Torah, en la instrucción, pues están listadas las consecuencias, buenas o malas, ya sean las decisiones que hayamos tomado, ¿no? Tienen diferentes consecuencias y pues ahí están listadas las consecuencias y ya sabríamos qué va a pasar o qué nos va a pasar por las decisiones que tomamos. Por estas decisiones que, por ejemplo, en esta porción, pues este personaje Abraham está decidiendo con lo que tiene enfrente, ¿no? Está decidiendo qué va a hacer o qué no va a hacer, cómo hacerlo. Y pues obviamente está aprendiendo de la experiencia. Y así pues podría transmitirle la experiencia a sus hijos. Claro que pues hay hijos que les cuesta trabajo o quieren aprender de otra forma y no lo quieren aprender de los padres, sino lo quieren aprender en vivo, ¿no? Con la experiencia propia, ¿no? Pero pues normalmente pues va a costar trabajo aprenderlo de esa forma. Entonces básicamente esta porción nos introduce a Abraham a los primeros aprendizajes y se va a ver viendo cómo avanza este aprendizaje, cómo avanzan sus hijos, cómo se van perfeccionando, ¿no? En los diferentes estilos de alma, porque pues no necesariamente todas las almas son iguales y eso es parte de lo que se está explicando, ¿no? Que pues puede haber almas no tan obedientes, puede haber almas que no están en el mismo modo que Abraham, que pues a lo mejor estaba en el modo de la generosidad, ¿no? Pero a lo mejor su hijo pues no está en ese mismo modo, ¿no? Al hijo le gustan las cosas así como disciplina u orden, y pues su modo es diferente, ¿verdad? Y pues así la descendencia de Abraham, los hijos de cada uno de sus hijos, pues van a estar preparados para aprender diferentes experiencias y pues es la base de lo que vamos aprendiendo en la Torah cada Shabbat. Esta forma de cómo somos, qué tenemos que aprender y qué nos hace falta aprender. Y pues de eso se trata esta porción en la que no está hablando de ninguna tierra, está hablando de una cierta inclinación, de una forma de ser, ¿verdad? De lo que tienes que dejar, ¿no? Tus deseos, tus anhelos, el deseo de recibir para mí mismo, ¿verdad? Y pues entonces tienes que ir cambiando, ¿no? Y obviamente pues aquí el ejemplo es la tierra, ¿no? Deja tu tierra y te vas a ir a esta tierra de Canaán que necesita ir cambiando. Entonces Abraham lo que hace es va a la tierra, a esta tierra que lo lleva el Eterno, a la tierra de Canaán,
Y aunque el Eterno le dice que pues esa tierra la van a heredar su descendencia, va a ser para él y su descendencia, ¿no? Porque Abraham, el Eterno le dice directamente, yo esta tierra se la quiero dar a tu descendencia. Aún así, Abraham no está viviendo en la tierra en un lugar específico. Es sabido que él pues se la pasa toda la vida viviendo en tiendas, cambiándose de lugar, no con un deseo fijo y anhelando un deseo especial, no, sino cada vez iba ajustándose a lo que le decía el Eterno y cómo debería de vivir y qué debería de hacer. Y pues eso se nota no solo en Abraham, sino en su descendencia, ¿no? Cómo viven en tiendas, no tienen un lugar fijo para vivir, ¿no? Y claro, en esta porción el Eterno le dice a Abraham, ¿no?, que su descendencia pues necesita una experiencia mayor y fuerte para que entienda qué es vivir en la tierra o qué es vivir en una tierra que no es tuya, ¿no? Y pues se la pasan viviendo en tiendas y cambiándose de lugar, ¿no? Obviamente en una tierra que no es de ellos. Y ese es este trabajo, esto que está representando, ¿no? Que pues finalmente si vemos al pueblo judío como descendientes de Abraham, ¿no?, pues les ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Han estado viviendo, pues vagando, ¿no? El clásico judío errante, ¿no? Vagando, que no tiene casa o tiene un solo lugar y se va cambiando, va subiendo de niveles a diferentes lugares, ¿no? Y no se va quedando estancado en un solo lugar. Y así es como la forma de aprender, ir aprendiendo e ir yendo a ese nuevo nivel que aprendimos y cada vez aprender más para ir subiendo a niveles de aprendizaje, de comprensión, de entendimiento, de conciencia que a lo mejor no nos imaginamos. Y eso es justamente lo que nos anima a esta porción, a que entendamos que estamos viviendo y vivirlo bien, obtener el aprendizaje que debemos de tener, ¿no? Aprender esta sabiduría, ¿no?, que está ahí, y pues seguir adelante, ¿no? Voy a ver si hay alguna pregunta. Ok, si hay una pregunta, dice que si la hambruna viene por el deseo de recibir para mí mismo o por no trabajar en la tierra. Ok, la hambruna que encontraron, esta que encontraron a la hora de llegar a la tierra de Canaán, ¿no?, quiere decir que no pueden satisfacer su deseo de recibir para ellos mismos. El alma, ¿no?, el conjunto de alma y cuerpo se estaba, por decirlo así, alimentando del deseo de recibir para mí mismo.
si yo me lo trato de quitar, pues voy a tener este efecto de hambruna, ¿no? Porque quiere decir que el deseo de dar no me satisface igual, ¿no? El que yo gaste cierto dinero en algo para dárselo a alguien más, pues no me causa la misma satisfacción en que yo gaste ese mismo cierto dinero para comprar algo para dármelo a mí mismo, ¿verdad? Y pues ahí ese es el problema, un problema psicológico si lo podemos ver, o filosófico, ¿no? O en el sentido emotivo, ¿no? De las emociones, ¿no? De para qué usé lo que tengo o lo que puedo comprar y qué estoy buscando en recibir para mí mismo o en poder ser generoso y darlo a los demás. Finalmente aquí no es que pues no está hablando de que no puedan trabajar la tierra. Lo que pasa es que aquí no está preparada la tierra para que la trabajes, o sea, hay que estar trabajando en el entendimiento del deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Es mi deseo y tendría que cambiar ese deseo por un deseo de acuerdo con la voluntad del Eterno. Tendría que volverme generoso, tendría que volverme compartido, tendría que estar orientado en un deseo de dar y no necesariamente un deseo de recibir. Y ese es justamente el por qué hay esa hambruna, ¿no? Que obviamente pues más adelante en las historias que nos cuentan pues va a haber ese mismo sentido en uno de sus hijos, ¿no? También va a estar en una hambruna, que quiere decir que pues les cuesta un cierto trabajo subir a ese nivel de entendimiento o ese nivel de perfección que deberían de tener pues los que están realmente trabajando en la tierra, realmente trabajando en el deseo, quitarme el deseo de recibir para mí mismo. Y pues obviamente en este mundo no es gratis todo, hay que trabajar. Y para eso venimos a este mundo, para trabajarlo, para trabajar en él, para trabajar en la corrección del deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Y poder trabajar todo mi ser, ¿no? Para poder ser generoso o dadivoso, o este sentido de bondad o de ser bueno, ¿no? De actuar con benevolencia, que es la forma en que actúa la voluntad del Eterno. Y pues quiere decir que pensándolo así, no debería estar orientado a nada de mi ego, sino debería estar pensando en la conexión con el Eterno y qué tan cercano estoy con el Eterno, no vaya a ser que a lo mejor no hay conexión, pero porque yo lo estoy alejando. Y pues de eso se trata, revisar cómo están las conexiones y estar bien en todo momento con el Eterno. Les deseo lo mejor, ¿no? Y que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine
tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno esté con nosotros, que logremos estar conectados y en paz con el Eterno. Que tengan muy buena semana y ánimo con el trabajo que hay que hacer, porque pues entonces todo cuesta trabajo en este mundo. Si a un alma obediente y recta como la de Abraham le costó trabajo, también tuvo hambruna, también pensó en ir a Egipto para resolver esos problemas, pues si le pasa eso a Abraham, a todos nosotros nos pasa. Y todo el mundo estamos expuestos a eso. Pero pues es parte del aprendizaje que necesitemos. Shalom.